las barreras del camino. El trabajo es cortito, no es muy largo. Es lo que ha dado de sí el tiempo que yo he podido disponer. Bueno, eh, he observado las actuaciones anteriores y parece ser que ayer la convergencia con pensamientos filosóficos que han manifestado mis compañeros, con lo cual está muy bien. Eh, Son de una belleza extrema. Hay algunos que son difíciles de interpretar, pero es curioso cómo convergen. A veces no sé si está previsto o no está previsto, pero coincide los pensamientos de los filósofos. Bien, yo no, yo soy más de la tierra. Ahí me veo en la tarea de llamar a las cosas por su nombre. Y llamar por las cosas por su nombre significa que para mí las barreras del camino son elementos establecidos, son elementos contrarios a la ley que cada uno dentro de sí mismo establece y que lógicamente supone una barrera para él y para su entorno. Yo entiendo que empiezo con el peor enemigo que nos encontramos a la hora de tomar la determinación de cumplir con el objetivo de la vida, que no es otro que el de evolucionar espiritualmente, somos nosotros mismos. Ese es el peor enemigo. No hay fuera nada de nosotros, no hay fuera absolutamente nada. Todo está en nosotros. Nosotros somos los que gestamos, los que creamos el, la vida que sea tormentosa o la vida que sea satisfactoria, plena y armoniosa. Está en nosotros. No es difícil comprender cuando se llega a un determinado nivel de conciencia, de evolución, que la creación es perfecta. Todo lo que se incluye en la misma es perfecta. Todo lo que conocemos del universo, con sus movimientos y sus leyes, desde el macro al micro, todo está sujeto a leyes que actúan perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que falla? Si todo lo que nos rodea es perfecto, ¿dónde está el error? Bien, no hace falta ser muy inteligente para llegar a la conclusión que si todo externamente es perfecto, lo que falla, lo que es imperfecto, está internamente, está dentro de nosotros. Es a partir de aquí, cuando tenemos claro este planteamiento, que comienza el trabajo para alcanzar la perfección de la creación. Es a partir de aquí donde comienza el estudio para llegar al conocimiento de las eternas preguntas: quiénes somos, de dónde venimos y dónde vamos. Es a partir de aquí cuando empezamos a eliminar las barreras del camino para llegar a ser uno con el Creador. Porque en definitiva no hay externo ni interno. Todo es interno, pues formamos parte de la constitución del Creador, del uno absoluto, y estamos en su interno. Vamos a expresar y a detallar con una relativa precisión cómo se crean esas barreras del camino, a mi humilde entender.
Para ello nos vamos al origen, al comienzo de todo. Sabemos que del seno de Dios y en sucesivos partos secuenciales emanan miles de chispas divinas que van siendo establecidas por los jerarcas de la creación en el lugar que corresponde en el plano de los óvulos. Estas chispas divinas son las que llamamos yo superior y contienen todos los atributos del creador, así como disponen de libre albedrío. Llegado su momento, el yo superior está preparado para comenzar su proceso de evolución con un objetivo fundamental, inconfundible y único, que es retornar al origen convertido en una llama resplandeciente. Ese es el trabajo. Pasar de chispa divina a una llama resplandeciente que llega al seno de Dios nuevamente. Y como hemos escuchado y repetido tantas veces, a la pregunta que hace el alma, ¿cómo es Dios? Y Dios le responde, como tú, cuando vibres como yo. Luego todo es vibración, todo es energía, se acerca más al sentimiento, se acerca más a lo profundo del conocimiento que al conocimiento en sí, detallado en sus partes teóricas y pedagógicas. ¿Cómo es Dios si Dios le responde como tú cuando vibres como yo? Luego, ya tenemos la causa de todo este complejísimo entramado. El objetivo final de la vida establecido es llegar a vibrar como Dios. Voy a tratar de explicarlo de forma breve para no extenderme demasiado. Se inicia el proceso. En ese primer momento, el yo superior comienza su creación tomando energía de los laboratorios del cosmos y se hace un cuerpo, un envase. Y a ese envase le llama alma o le llamamos alma. Y en ese envase el yo superior pone su proyección, pone su lo que hay dentro de sí. Y a esas dos cosas, alma más proyección, se le llama psiquis. O sea, psiquis es el conjunto de estos dos elementos, alma más proyección del yo superior. Psiquis va a comenzar el proceso de encarnación en el reino mineral, vegetal y animal hasta llegar al reino de los humanos. Cuando llega a la vida humana, se recubre psiquis de un cuerpo astral. Y ese cuerpo astral con psiquis dentro se mete dentro de un cuerpo físico y de esta manera tenemos constituida la personalidad. O sea que el cuerpo físico, dentro del cuerpo astral y dentro del cuerpo astral psiquis, alma más proyección. Y ya tenemos la conformación de la personalidad
que pasar a realizar su misión en el desarrollo de las distintas vidas, de las distintas encarnaciones que correspondan en los mundos físicos después de haber pasado por el reino mineral, vegetal y animal. Esto hay una parte que anoto en negrita porque es muy importante. Todo lo anteriormente expuesto va guiado de la mano del yo superior, que es el padre de su creación. Y hago un inciso para decir que después, si tenéis preguntas, no la vayáis a callar, la decís, hay que soltar de dentro lo que haya. Si se puede responder, se responde, si no, pues no se responde, no pasa nada. Pero hay que sacar de dentro para dar contenido a nuestras etapas de conocimiento que compartimos unos entre otros. Repito, todo lo anteriormente expuesto va guiado de la mano del yo superior, padre de su creación. Los distintos estados evolutivos que se van consiguiendo y las experiencias que se van obteniendo a través de los distintos reinos experimentados son recogidos por el yo superior y la continuidad lo determina él mismo cuando entiende que se van cumpliendo los objetivos alcanzados. Quiero decir, en el reino mineral has alcanzado tu objetivo, pasas al reino vegetal, has cumplido el objetivo, el reino animal has cumplido el objetivo y pasa al reino de los humanos. Todo esto con lo establecido por la divinidad, por las leyes de la divinidad, que establece cómo es el proceso. Y ya veremos más adelante que si no lo saltamos, pueden sufrirse consecuencias. Bien, tenemos la conformación, comienza la rueda de encarnaciones. Bajo mi entender lo voy a nombrar como un postulado. Presento el siguiente postulado donde hay dos grupos. En el primer grupo son los seres que se desenvuelven en un desarrollo tipificado dentro de la normalidad. Y más adelante voy a decir por qué me denomino normalidad. En el reino mineral, de forma natural, con el tiempo que le pueda llevar. Después pasan al reino vegetal de la misma manera, obteniendo experiencias simples, sencillas, con los tiempos establecidos para ello. La corriente de vida y el tiempo que ello lleve aparejado irá de la mano del desenvolvimiento natural y su avance irá fijado en los términos que establecerá el yo superior con la divinidad. Pasamos al reino animal, donde se establece una cadena evolutiva, donde la divinidad ya establece una cadena evolutiva, así como en el reino humano también se establecen niveles de evolución. Esta cadena evolutiva irá desde el nivel de los animales agresivos, sangrientos en sus distintas manifestaciones, hasta llegar al nivel de animales dóciles, animales domésticos, que de forma más o menos resuelta se van cumpliendo los tiempos hasta llegar a la antesala del reino humano. Y cuando se den las condiciones y la divinidad así lo considere, entrará a formar parte del reino humano. Entonces, como he explicado antes, entramos en el reino humano, retomamos el tema de la conformación de psiquis, que ya lo hemos dicho, es revestida de una sustancia etérea, un cuerpo astral, y este cuerpo astral con psiquis dentro, en el momento del nacimiento, es introducido en el cuerpo físico, creando la personalidad, como bien hemos dicho anteriormente, que vivirá la vida física correspondiente. Psiquis llevará integrado en sí misma los términos y condiciones predeterminados con sus guías y tutores que desarrollará a lo largo de su vida o sus vidas a través de las distintas personalidades.
La carrera evolutiva que experimentará un ser que entre en este primer grupo abarcará un abanico de situaciones existenciales muy variopintas y su avance dependerá bastante del uso que hagamos de las herramientas concedidas, ya sabéis, nuestros egos inferiores, y el conocimiento de todo lo que se nos da para trascender esos egos. Las barreras del camino, por lo general establecidas siempre por nosotros, tendrán un carácter liviano en este grupo y relativamente fácil de superar, aunque pueden ir complicándose dependiendo del uso que hagamos, entre otros, del renunciamiento, la tolerancia y la aceptación, más el conocimiento, el entendimiento y el amor. Pilares fundamentales para el sostenimiento de nuestro edificio espiritual. Como veis, este grupo es un grupo que no tiene, tendrán sus complejidades, repetirán ciclos de evolución, etcétera, pero bueno, más o menos el ser está resuelto a ir hacia adelante. En el segundo grupo, entramos en este grupo y aquí es donde las barreras del camino se sienten y casi se ven. Aquí debemos recordar una base importante. El yo superior, psiquis, el alma y la personalidad disponen y disfrutan del libre albedrío. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los seres de este grupo son los que verdaderamente establecen barreras del camino para ellos y para los demás. Y como hemos dicho al principio, las barreras son todos aquellos elementos contrarios a la ley. Bien, entonces comienza el yo superior, su rueda de encarnaciones en este grupo. El reino mineral, desconozco cómo puede ser el desarrollo de vida en este reino para estos seres. Pasamos al reino vegetal y a partir de aquí es donde puede empezar el desajuste de la existencia de los seres que actúen, como se ilustra en el párrafo que encontramos en el capítulo Isesis de Sais del Vidente. Dice así: el libre albedrío comienza en la chispa divina o ego o yo superior. En el momento en que se ha despertado en él esa potente fuerza que le obliga a manifestarse en la vida física. Y ahora atención con lo que dice el texto. No lo digo yo, lo dice el texto. Y sucede que, animados del deseo de un progreso más rápido, al llegar en sus vidas al reino vegetal, eligen con preferencias las grandes y fuertes especies de larga vida y en parajes a resguardo de la destrucción que le puede venir de los reinos más elevados. Tenemos que tener en cuenta este dato, ¿eh? Animados del deseo de un progreso más rápido. Que esto puede ser una de las razones que utiliza el yo superior para realizar lo que tenga que realizar. A estos les repugna grandemente el verse sumergidos con demasiada frecuencia en lo que llamamos alma múltiple, que, como saben, la hay en los comienzos de los reinos inferiores a lo humano. Gozan adquirir más rápida individualización en la larga vida de una encina que en la vida efímera de una pequeña plantita que nace y muere cada primavera. A veces puede ser y a veces no, dice el texto, porque hasta el reino vegetal hay tipos que viven a costa de los demás, que destruyen con sus raíces tendidas bajo la tierra a largas distancias las vidas vegetales de toda su vecindad. Esas grandes y fuertes trepadoras que matan árboles estrangulando sus tallos son otros tipos de vidas físicas
dañinas son un mal comienzo en los ensayos primeros que realizan los egos y son un mal comienzo en los ensayos primeros que realizan los egos. Aquí ya tenemos un punto de partida que puede ya ser erróneo para después tener una vida delictuosa. Ya tenemos el punto de partida según establece el texto del capítulo 6 y de 6. Este ser da continuidad y lo propio sucede al entrar en el reino animal, con la preferencia por las fuertes especies que viven devorando a las pequeñas. Aquí empieza el baile. Y observamos cómo Psiquis, cuando llega al reino vegetal, puede entrar a tomar posesión de la experiencia de vida de un árbol longevo, como puede ser una secuoya, árboles que pueden existir miles de años, árboles que no permiten que nadie les robe la luz del sol, pero ellos sí hacen sombra a los demás que están a su alrededor. Con este comienzo y esta actitud, estos seres serán en el reino humano, en un futuro, propenso a establecer barreras en el camino, que ellos mismos se pondrán y también supondrán barreras para otros. Y de esta manera más clara lo expresa nuestro divino maestro en su personalidad de Moisés, cuando le habla al hierofante Ohat, que éste le pregunta: háblame de la hija del cielo, refiriéndose a Psiquis, aclárame todos estos problemas que tengo. Esto viene en el capítulo La hija del cielo, del vidente también. Moisés le explica de entrada más o menos los procesos y después dice que en su larga evolución dice otro paso en el viaje eterno y se transforma en gusanillo de la tierra cuando entra en el reino animal, o pajarillo que gorjea y canta en el buen tiempo y gime y grita cuando las tormentas le destrozan el nido o las raposas le devoran los hijuelos. O ya es bestia feroz que mata y bebe sangre, dice Moisés. Y si da un salto de allí al reino de los humanos, oh maestro Had, buscará el camino de las tinieblas. Y ya tenemos otro punto que nos hace o que nos da explicación de todas esas actitudes y caracteres y, bueno, seres perniciosos, malévolos, que van haciendo el daño por ahí. Repito, si de ser una bestia feroz que mata y bebe sangre da un salto de allí al reino de los humanos, buscará el camino de las tinieblas y es entonces que el Divino Padre pondrá en pies y manos el grillete de su ley. Austera matrona que dice a la que dio el salto antes de hora: no matarás, no desearás los bienes ajenos, no lodarás tu boca con el perjurio y la mentira, ni mancharás tu vestidura con barro de la ciénaga. Eh, yo no sé, yo es que lo veo con tanta claridad que cuando hay personas que discrepan, con todo el respeto, bueno, pues pienso que no sé dónde estará el error, pero es que lo veo clarísimo, ¿no? El tema cuando verdaderamente hay esencias o hay yo superior que, haciendo uso del libre albedrío,
como pone aquí, animados de un deseo de un progreso más rápido, bueno, van actuando de esta forma. Todo esto, lógicamente, cuando llega al reino humano, se agrava de una forma tremenda, como hemos visto en los distintos personajes de la obra. Como vemos, hay continuidad del que se inicia de forma errónea en el reino vegetal, llega al reino animal encarnando en bestias feroces, se salta en la cadena evolutiva y una vez en el reino humano buscará el camino de las tinieblas, y esto supone no una barrera, sino muchas barreras, todas. Así, en el siguiente ejemplo, observamos cuál es el nivel de perversidad de estos seres, cuyos orígenes fueron erróneos. Y en el capítulo en Pasaelis, Arpas Eternas 3, Pedro le pregunta al maestro: ¿y los malos, maestro? ¿Dónde van los malos? Y el maestro le contesta, primero le dice, bueno, malos realmente no existen, lo que hay son ignorantes, inconscientes, y para esto el Padre tiene sus moradas para ir corrigiendo e ir avanzando. Pero los verdaderos malos son espíritus conscientes de que lo son y quieren seguirlo siendo porque así satisfacen sus aspiraciones de riqueza, de poder, de dominación sobre sus semejantes. Para eso tiene el Padre moradas correccionales severísimas, donde las almas permanecen en padecimientos iguales a los que causaron a sus semejantes, hasta que han comprendido su error y se deciden a cambiar de camino. En estos casos, el arrepentimiento y deseo del bien es la llave de oro que les abre las puertas de inmediato. El castigo, para ser justo, debe durar lo que dura el deseo del mal. Cuando ha cesado el deseo del mal, debe cesar la corrección para dar lugar a la expiación santa que redime bajo la luz serena de la esperanza en un futuro de paz y de amor. Al principio definí el primer postulado sobre seres con actuaciones normales y ya da ahora la explicación. Este calificativo lo expuse en base al siguiente párrafo del capítulo La Gran Alianza de Origen en la Civilización Adámica 1. Dice, seres tan perversos, refiriéndose a la Saburance, seres tan perversos no son comunes en las humanidades que realizaron por las vías normales su proceso de evolución. De ahí he sacado yo el dato de normalidad. Pero debido a ciertas combinaciones de influencias planetarias sobre el instinto grosero y perverso de los seres recién salidos de una especie inferior, antes de haberse modificado en la escala ascendente de la evolución, ya antes de haber cometido el error de saltarse la escala de evolución, quedan a veces estos terribles ejemplares azote de la humanidad. Todo esto de forma muy sucinta, muy breve, porque lógicamente la obra dispone de una cantidad, una multitud de ejemplos grandísimos que yo no he podido sacar porque no he tenido mucho tiempo. Pero todo esto refleja verdaderamente cómo es el proceso de evolución, bueno, pues de todas esas personas dentro de esos colectivos que van normales y que tienen sus tropiezos, sus caídas, su historia, y van, pero van creciendo. Y de otros que no son normales, que ya son agresivos, porque desde el origen empiezan los errores. Y a partir de ahí se desencadena
pues una multitud bueno, de vidas equivocadas que pueden llegar hasta el punto, como hemos visto en los pasajes de Antulio cuando llegó a visitar los mundos en decrepitud, de seres que son desconectados del yo superior porque ya no tienen arreglo. Creo que ha quedado reflejado con relativa claridad el origen de las barreras del camino. Ya digo, las barreras del camino son barreras nuestras que ponemos nosotros. Como dije, fuera de nosotros no hay barreras. Las barreras las creamos nosotros con nuestros comportamientos, actitudes y malformaciones evolutivas en una línea de continuidad en el mal y la perversidad pueden verse desconectados de su Padre Creador a través de los arcángeles de la justicia. Esto no significa el final de la chispa divina, que se eterna y que volverá a su sitio desde el origen para que cuando la divinidad lo estime empiece un nuevo ciclo de vida desde los principios. Bueno, esto era el trabajo y quiero ahora dejaros dos perlas para el final de este trabajito para que no os quede tan mal sabor de boca. La primera perla es saber que la divinidad aprovecha bien y cuenta con todos los recursos de la creación. Así tenemos el caso de Caíno, cómo es aprovechado sus capacidades y desarrollo intelectual para preparar humanidades atrasadas, como bien dice el párrafo del capítulo Camino de las Tinieblas, Orígenes de la Civilización Adámica 1. Dice, las inteligencias superiores encargadas de propender a la evolución de los seres les encauzan por caminos y circunstancias que les facilitan esta evolución. Caíno era un espíritu ya viejo, originario del planeta Polus, donde las encarnaciones de poderío y de grandeza le habían dejado vegetar por siglos y siglos, sin avance ninguno en su progreso individual. Intelectualmente estaba bastante cultivado, pero grandemente retrasado en su evolución moral. Profundamente egoísta y de un orgullo desmedido, se juzgaba a sí mismo como una luz, y en el campo intelectual lo era. Y casi siempre esta clase de espíritus son enviados a mundos inferiores para impulsar la evolución intelectual de razas primitivas, mientras a su vez van adquiriendo a fuerza de repetidas pruebas un poco más de conocimiento de sí mismo, en lo cual está involucrada la ciencia espiritual verdadera que descubre al hombre lo que es y no lo que cree ser. Fijaros qué maravilla, qué perfección. Como todo es perfecto, pues esto también es perfecto. Y cómo se aprovechan los recursos de otros seres para que vayan haciendo el trabajo sobre humanidades antiguas que pueden ir avanzando según la preparación de estos seres. La segunda perla es el conocimiento que la pérfida Samurance al final tomó la determinación de reconocer sus errores, aceptarlos y renunciar a ese tipo de vida. Por lo que la divinidad comenzó el trabajo de expiación sobre ella. Así viene recogido en este párrafo del capítulo La Gran Alianza de Orígenes de la Civilización Adámica 1. Cuenta, una de sus últimas encarnaciones fue ya de dolorosa expiación en la Rusia tiranizada por los zares, en cuyas heladas estepas vio morir a todos sus hijos, después de lo cual
murió de hambre y de frío a la edad de 90 años bajo un puente del Volga. Se llamó Petrona Akarov. Saber que esta mujer estaba ya en el proceso expiatorio implica pensar que ella había renunciado a todas las malas artes que había hecho en sus vidas anteriores, puesto que para llegar al programa expiatorio, a que la divinidad establezca el programa expiatorio, previamente hay que reconocer, aceptar y renunciar. Cuando has hecho estos elementos, has reconocido, has aceptado y renunciado, pasas al programa de expiación que establezca la divinidad hasta que pueda ser redimida. Bueno, ya veis que el trabajo ha sido breve y, y para mí bastante concluyente. Digo, yo lo tengo muy claro en cuanto al tema de cómo son, por qué son. Hay una pregunta por ahí también que la iba a poner, pero no la he encontrado. ¿Por qué la diferencia de seres malos y seres buenos? En alguna parte de la obra está. Y también hay parte de eso reflejado en lo que está aquí establecido, ¿verdad? Esto da explicación de cómo son los desenvolvimientos de la vida de todos aquellos que ocupamos un lugar en el concierto de los mundos en la creación. Y este conocimiento es importante para tenerlo dentro de nosotros, porque lógicamente nos llevará en su momento a conocer bueno, pues los distintos caracteres, las personas que van por derecho, los que no van por derecho, porque todos aquellos que están en camino de la luz y van hacia la luz y están trabajando y son merecedores de herramientas, una de las herramientas, perdón, que utilizaba nuestro amado Leandro de Caria es el psiquismo, donde los seres con estas capacidades aprenden a saber cuándo una persona te está diciendo la verdad y cuándo una persona no te está diciendo la verdad. Esto es muy importante, porque si estamos, bueno, pues en el proyecto, en el camino de querer ayudar humanidades futuras, cuando estemos cualificados, estemos preparados, etcétera, 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 es importante saber cuando reciben mensajes de quiénes vienen, cómo son, qué intencionalidad tienen y si van para terceros, poder filtrarlos para intentar evitar que ese mensaje malévolo surta su efecto en otras personas. Para eso haremos, o pienso yo en mí, poder hacer el trabajo de filtro para que no llegue ese mensaje, así al menos de esa manera. El conocimiento es básico, es fundamental. Eh, para llegar al amor, porque no se conoce lo que no se ama. Y yo creo que cuando empiezas a hacer una trayectoria ya en determinados niveles de luz y empiezas a andar, todo lo que es, entendemos ahora, todos los problemas, todos los planteamientos, todo, se diluye en algo que es el sentimiento, es el sentir. Y el sentir te lleva a amar con más facilidad porque entiende que todos, absolutamente todos, vamos al mismo punto de origen. Tardaremos un año o eones, pero vamos todos al mismo tiempo. Como el Padre es eterno, el concepto de eternidad, que todavía yo no lo tengo muy claro, pero sé que no sé si llegará o no, para el Padre el concepto de eternidad es igual. Que avances ahora en estas condiciones o en otras y después vas a corregir, como en definitiva estamos todos destinados a corregir sí o sí, salvo aquellos que se empeñan en que no, y ya sabemos el destino que tienen, pero bueno,
Eso ya lo hemos explicado. Con lo cual, vuelvo a hacer hincapié en todas las cosas que están sucediendo ahora en el planeta, que vienen precedidas por el movimiento de este final de ciclo y donde las fuerzas contrarias están insistiendo mucho en que no consigamos el objetivo, con lo cual hay bastante guerra, bastante historia, porque hay muchos afines, lamentablemente muchos afines a las fuerzas contrarias que hacen el trabajo que ellos le dicen. Pero bueno, estamos aquí para intentar, o por lo menos yo, restablecer o reducir esa fuerza negativa y hacer mi humilde aportación de luz para que no se lleve a cabo.